Hola amigos de modaenlaciudad.com, estamos en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana. Yo soy Montserrat Meseguer y soy codiseñadora de Lidia Lavín. Y en esta ocasión tuve el gusto de curar la moda y los objetos de esta exposición que se llama Andy Warhol, los años Bazar, entre 1951 y 1964. Vamos a entrar y les vamos a dar un tour por los objetos que hay en la colección y también vamos a entrevistar a algunas personalidades que nos acompañaron hoy y que estuvieron a cargo de la exposición. Acompáñennos. Esto es modaenlaciudad.com. Ya estamos aquí dentro de la galería de la exposición Andy Warhol, los años Bazar. La exposición se enfoca en unas ilustraciones que hizo Andy Warhol para la revista, cuando antes de ser el artista famoso que conocemos, ilustraba moda. Las ilustraciones fueron prestadas por Harper's Bazaar a la Ibero y antes fueron exhibidas en el Museo del Arzobispado. Cuando fueron prestadas a la universidad, decidimos darle un nuevo giro, que es hacer el paralelismo de las ilustraciones con objetos reales de la época. Entre ellos hay guantes, accesorios, abrigos y hasta tenemos un coche de la época. Entonces, les voy a comentar un poco de mi participación. Yo me dediqué a hacer la curaduría y la selección de los objetos que se fueron a presentar para hacer este paralelismo. La mayoría de la colección es de Lidia Lavín y también hay otros coleccionistas como Fernando Bermúdez y Manuel Rodríguez que nos prestó el coche que vemos. Y este coche se llama Hudson Metropolitan y fue el primer coche diseñado para la mujer. Antes en las casas solo había un coche y que era para el hombre. Entonces la mujer fue tomada en cuenta por primera vez en este diseño y es un coche en miniatura con 2 plazas y convertible. Entonces está muy divertido. Bueno, ahorita vamos a hacer un tour por algunas de las piezas de la exposición. Bueno, aquí empieza la exposición. Algunas de las primeras obras de Andy Warhol como ilustrador para la revista, y muestra como objetos de la vida cotidiana de la mujer como guantes, cinturones, bolsos, lentes y después también relojes. Los zapatos son como muy característicos de su ilustración, los estilizaba de una forma muy particular y aquí podemos ver en las vitrinas como el paralelismo de los objetos reales. Por ejemplo, aquí vemos unos guantes que están bordados a mano con Shakira. Y los guantes en esta época tenían mucha importancia, tenían todo que ver con el recato y con la mujer de ciudad que no hacía muchas tareas que ensuciaran las manos o que usaran las manos, ¿no? Entonces vemos como muchos detalles, mucho cristal cortado. Era un tiempo muy optimista en la sociedad de posguerra, en la que Estados Unidos presentaba una bonanza que fue reflejada sin duda en la moda. Aquí continúa la exposición con más ilustraciones. Podemos ver, por ejemplo, botas, lentes de sol, relojes. Y vemos los dejos de el estilo de Andy Warhol, que luego vamos a ver mucho más desarrollado. Entonces, por ejemplo, los bloques de color, el juego entre positivos y negativos, y sobre todo los colores primarios muy saturados, ¿no? Luego vamos a pasar a ver aquí la primera pieza de la exposición. Este es un abrigo de ternera que se le llama neonato, más en el mundo del cuero y todo esto. Es negro y también los zapatos hacían juego. Aquí podemos ver que eran unos zapatos de punta cuadrada, era como lo típico en la época. Este es más o menos de los 60s, principios de los 60s, 61 por ahí. También los puños están en zorro negro y tiene un sombrero de fieltro con también zorro en la parte de la frente. Vamos a ver diferentes accesorios de la época. Los sombreros de charola, que eran típicos, parte del New Look que diseñó Christian Dior a finales de los 40s, que permeó en el resto de la sociedad y en la moda, más bien en los 50s.
este es un diseño de Ramón Valdiosera, que simulaba las plumas en terciopelo y en raso. También vamos a ver un tocado de plumas de marabú. En la punta pueden ver como esas plumas enroscadas se lograban con plumas de ganso teñidas y se enroscaban después con una tijera y se pegaban a la pluma de marabú. Este tocado es francés. También vemos algunos zapatos. Por ejemplo, este es un zapato abierto de gamuza y tiene piel metalizada. También una chinchilla, que es como en esta época las pieles denotaban mucha riqueza en las familias, en que les iba bien, entonces era como un símbolo de estatus. Y esta es una chinchilla, por ejemplo, que se utilizaba al cuello. Estamos aquí con Carlos Villanueva, que es jefe de promoción cultural de la Ibero, y con Fernando Bermúdez, que es el director de la carrera de diseño textil. Primero, Carlos nos va a mencionar cómo fue la gestión y cómo le pidió prestar la revista, las piezas para que estuvieran aquí en la Ibero. Bueno, por medio de un amigo me enteré que iba a venir esta exposición, que se iba a organizar esta exposición, y entonces contacté a la gente de Harper's Bazaar, ¿sí? Y ellos, pues la verdad es que vinieron a ver la galería, se entusiasmaron prontamente con el proyecto, y en todo momento como que trabajamos muy bien, como que todo fluyó muy rápido, muy fácil, ¿sí? Sin ningún problema, ¿sí? Desde que yo vi la exposición, yo sentía que sería bueno incorporar otro tipo de elementos, que de alguna manera la contextualizaran, la envolvieran, la acompañaran, ¿no? Es por esto que propuse que se pusiera esta parte de moda, ¿sí? Que hubiera vestidos, accesorios, inclusive el automóvil de la época, ¿sí? Que de alguna manera es como salirte de este ámbito del anuncio, de revista, ¿sí? Y ver encarnado estos objetos con los cuales la gente se rodeaba en esa época, y que nos hablan no solamente de un sentir, un entender la moda, sino también un cómo vivirla, un cómo contener el cuerpo, cómo percibir tu propio cuerpo a través de todo esto, ¿no? Por eso es muy ilustrativo que haya lencería, ¿sí? En donde el cuerpo era contenido de otra manera, que estos vestidos que son acinturados, que te hacen tener una postura diferente, como más erguida. Evidentemente, si estás portando un sombrero, no vas a ir con la cabeza para abajo, ¿sí? Entonces, todo eso nos habla de cómo se movía la gente, códigos, actitudes, los modos de entenderse, ¿sí? Entonces, creo que eso se complementa muy bien con el trabajo de Warhol, ¿sí? O sea, esto que es lo que la gente leía en la revista, ¿sí? Lo que hojeaba y veía los dibujitos y las fotos y los anuncios y todo esto, de repente sale y lo ves aquí. ¿Sí? Creo que estuvo muy interesante el paralelismo justo de ver los objetos estilizados, pero verlos también en la vida real, ¿no? Y bueno, aquí Fernando, que también es coleccionista y que nos prestó algunas piezas para la exposición, nos va a platicar de cómo fue formando su colección y algunos datos curiosos ahí. Bueno, más que nada que cuando te gusta la moda, cuando la entiendes como una expresión más allá del vestirse, sino que es un conjunto de signos que siempre estás dando de orden cultural, de orden social, de orden psicológico, de todo, pues te atrae muchísimo empezar a guardar esas cosas. Yo tuve la bendición de tener una familia que guarda todo, o sea, todo, que más bien da un poco de pena ahora que ya necesariamente hay que deshacerse de las cosas porque no caben en los lugares, cómo se ha ido perdiendo eso. Entonces me encontré con que Carlos me platicó de la exhibición, tú me platicaste de la exhibición también, y pues me puse a buscar en el closet de mi mamá cosas de ella y de mi abuela, y fui encontrando pues cosas interesantes, porque encontrarte la lencería de tu abuela no es exactamente lo más normal del mundo, ¿verdad? Y de imaginarte que eso contenía a mi abuela, que no era particularmente delgada, es también algo muy muy curioso, y habla muchísimo de las percepciones de feminidad, de las percepciones de sensualidad, de las percepciones de cómo era ser mujer a finales de los 50s y a principios de los 60s, y para mí eso es lo más interesante de la ropa, es esa posibilidad increíble de que te dé la oportunidad de imaginarte de manera real cómo
alguien vivía en otra época. Eso para mí se me hace una cosa súper excitante. Creo que nadie en el mundo puede abrir un baúl antiguo, un armario, una maleta y encontrarse cosas de otra época y ponerse a pensar qué hubiera sido si yo hubiera nacido en esa época y hubiera vestidome de este modo, caminado con esto. En fin, cambia toda la situación y toda la percepción de la vida cotidiana en la moda. Por otro lado, es muy interesante para mí la exhibición, porque en realidad nos habla de algo que nunca queremos admitir. Los académicos somos muy renuentes a entender que la mayoría o una buena parte de artistas plásticos tienen un vínculo con la moda muy fuerte. No nada más es Andy Warhol, es también, si vemos la exhibición en el Met de Elsa Schiaparelli, el trabajo de Salvador Dalí, el trabajo de Picasso, o sea, toda esa parte de diseñadores de los 30s, Chanel, todos tuvieron contribuciones muy cercanas, muy próximas, muy íntimas con los artistas plásticos de la época, y de ahí la enorme discusión de si la moda es un arte o no, que todavía es un debate que continúa, y esta muestra tiene pues el privilegio de enseñarnos esa parte tan importante de esa relación entre arte y moda. Sí, claro, creo que Andy Warhol fue uno de esos artistas completos que tuvo que ver en todo, de hecho, o sea, en la música, con Velvet Underground, con socialites de la época, con todo un momento histórico, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo algunas de las piezas de la colección. Aquí estamos con Tony Salamanca de la revista Harper's Bazaar, que nos va a platicar cómo es que llegó el proyecto a la revista de México. Bueno, esto fue un trabajo de un año y fue de un trabajo en equipo de la publisher, que es Julia Santibáñez, y que tuvo el contacto con Nueva York, que son nuestros socios, Hearst Magazines, que se editan allá. Harper's originalmente viene de allá. Y esta exposición se montó hace un año en el edificio Hearst, en la 57, en la ciudad de Nueva York. Y te cuento que a raíz de esa exposición nosotros nos prendimos muchísimo con el proyecto, porque era traer a México y enseñarle a los jóvenes de México, a la gente de México, que arte y moda sí pueden convivir, y convivir de una manera súper natural, ¿no? Y no solo es en las pasarelas o en la alta costura, donde puedes ver verdaderas creaciones artísticas, ¿no? Sino también dentro de la revista, con las fotos, con los artículos, con las portadas, y en este caso con las ilustraciones de Andy Warhol. Lo relevante de esta exposición es que son los principios de Andy Warhol como ilustrador. Entonces, él fue, desde que llegó a Nueva York y empezó a tocar puertas en muchas editoriales para poder vender su trabajo, ¿no? Y es también este punto interesante, que es: voy a vender mi trabajo, que es arte, porque tengo que comer, porque tengo que recibir una remuneración, y no me va a importar hacerlo masivo, ¿no? Que él es el rey del pop art, finalmente, ¿no? Y es lo que puedes ver en todos los cuadros. Como se hizo esta exposición, fue la gente de Hearst en Nueva York, se metió a sus archivos, no son las ilustraciones originales, sino que recopiló todas las revistas, hizo un scanning muy fino para que pudiera dar esta impresión, las imprimió este tamaño. Estos son los lineamientos que ellos tuvieron en la exposición de allá, y nosotros nos mandaron las imágenes y nosotros las imprimimos aquí en México, y este es el resultado, donde puedes ver desde sus famosos zapatitos hasta, no sé, motivos navideños, lencería, fotos, perfumes. Hay muchísimas cosas que de Warhol no se conocen, y que esta es la única oportunidad de veras para verlas, ¿no? Bueno, entonces ahí está la historia de cómo llegaron aquí. Quédense en modelnaciudad.com. Bueno, les quería dar todo el tour por la exposición, pero más bien los quiero invitar a que vengan. La exposición va a estar hasta mediados de octubre y está abierta a todo público y es gratuita. Entonces, pues para que se den una vuelta y vean más de las prendas que tenemos aquí también, o sea, hay de diferentes ocasiones, como de cóctel, como este que vemos aquí, o también vestidos más antiguos, como del New Look y los sombreros de charola de la época. Entonces, pues en realidad hay muchas piezas interesantes que ver. También tenemos corsetería, perfumería y también maletas, bolsos. Entonces, más bien es la invitación para que vengan a la exposición.